É um prazer estar aqui participando deste evento. E, bom, eu sou pesquisador na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Eu vou falar em português, eu vou falar bem devagar, despacito, né? Ay, para, pasito. sim, para que vocês possam compreender. Porque é melhor falar em português do que em portunhol, né? Então, mas, por favor, né, a qualquer momento podem me interromper para tirar as dúvidas e assim seguimos. Mas gostaria de contar um pouco para vocês, um pouco da nossa história, né? Estou com Ricardo Antunes, é, fazendo um pós-doutorado na Unicamp, e estamos há cerca de 5 anos estudando a gestão, a uberização, né? Muitos preferem chamar de plataformização, mas nós temos aqui trabalhado mais com uberização, com o conceito de uberização, que são sinônimos, sim. É, mas nós estamos trabalhando, temos um grupo de trabalho de encuesta grande, que estudamos a resistência, estudamos a uberização como um todo, a resistência, também os processos de regulação no Brasil e fora do Brasil, e a questão também de opressão, opressão de gênero, opressão de raça e assim por diante. Então, eu estou estudando, em especial, a luta, a resistência dos repartidores. Aqui no Brasil chamamos de entregadores, vocês chamam de repartidores, sim? Mas também estudamos os motoristas de carros, de coches, né? Da Uber, Cabify e outras empresas como um todo. Eu, especialmente, tenho estudado a resistência, o movimento de resistência aqui no Brasil e também um pouco nos Estados Unidos, na Europa e na América Latina. Hoje queria conversar, falar com vocês um pouco sobre gestão algorítmica e também sobre os processos e os movimentos de resistência que nós temos estudado há um bom tempo, como eu disse. Portanto, pessoal, se vocês quiserem ter acesso aos nossos trabalhos, aos nossos textos, segue aqui meu website, meu e-mail também para futuros contatos. É sempre um prazer muito grande ter uma rede de professores, pesquisadores em todo o mundo trocando informações sobre este tema, sobre o universo do mundo do trabalho e principalmente sobre a questão da uberização. Portanto, o que gostaria de começar dizendo que nós temos compreendido a uberização como algo que é maior do que a gestão algorítmica do trabalho. Porque a uberização, sim, é o uso de novas tecnologias da informação, principalmente o uso dos algoritmos e através da gestão algorítmica do trabalho, que tem, com certeza, potencializado, ampliado a capacidade das empresas organizarem e controlarem trabalhadores e trabalhadoras. Mas uberização não é apenas gestão algorítmica. Uberização, ela depende da gestão algorítmica, mas exclusivamente, demasiadamente, é dependente de uma grande quantidade de trabalhadores em condição de assalariamento, assalariados, pero desprovidos de direitos sociais, né? Portanto, hoje sabemos que muitas empresas, pequenas empresas, empresas um pouco maiores, utilizam sistemas de gestão algorítmica do trabalho, mas não quer dizer que todas essas empresas estão operando através de um modelo que chamamos de uberização ou plataformização do trabalho.
Portanto, nós compreendemos a uberização como a gestão algorítmica combinada como uma exploração à moda antiga. Ricardo Antunes fala muito que o capitalismo de plataforma tem muita similaridade com a protoforma do capitalismo, ou quando o capitalismo começou a ganhar corpo, né, a ser quase dos séculos, assim, siglos, né? 2 séculos. Mas quando o Ricardo diz que há uma similaridade entre capitalismo de plataforma e protoforma, é porque este capitalismo de plataforma depende de trabalhadores sem nenhum direito. É isso que vamos falar um pouco, né, nesta apresentação. Portanto, o que compreendemos como gestão algorítmica? A gestão algorítmica, ela potencializa as empresas, capacita as empresas a automatizarem tomadas de decisões referentes ao controle de forma individualizada, em tempo real, de trabalhadores e consumidores geograficamente dispersos. A gestão algorítmica permite às empresas controlarem as duas pontas, a produção e a venda do serviço, de forma automatizada. Portanto, quando tratamos da produção de trabalhadores e trabalhadoras, a gestão algorítmica automaticamente seleciona, contrata trabalhadores, monitora trabalhadores, avaliam trabalhadores, classificam, incentivam, punem, bonificam. Todo um processo que, em um passado, estava a cargo do Departamento de Pessoas ou Departamento de Recursos Humanos. Agora, grande parte deste processo está automatizado. Ao mesmo tempo, a gestão algorítmica, na outra ponta, automatiza os processos de venda, segmentando consumidores, precificando os serviços, realizando vendas, incentivando comportamentos de consumidores e assim por diante. Mas o mais importante da gestão algorítmica é porque ela tem uma capacidade, ela permite às empresas administrarem de forma individualizada. Portanto, elas conseguem, através desta capacidade de individualizar o controle de trabalhadores e consumidores, ela consegue contratar, ela consegue alocar trabalhadores com preços otimizados e vender serviços com preços otimizados em la outra ponta do processo produtivo. Claro, é uma tecnologia incrível que, por suposto, ampliou a capacidade de controle das empresas. Vejam estes números que são incríveis, são atuais. Há 2 dias que eu entrei no site da Uber e a Uber havia atualizado esses números. Uma empresa que nasceu em 2010, em pouco mais de 14 anos de vida, está presente em 70 países, mais de 10 mil cidades, que conta com 7,4 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, que conta com 156 milhões de usuários por el mundo, com mais de 1 milhão de entregas ou de viagens por hora. Isso é capaz graças à gestão algorítmica. Estamos tratando de uma empresa que conta com apenas 20 mil trabalhadores administrativos, não operacionais. É como se cada gestor fosse responsável por 370 trabalhadores e 7.800 clientes. É como se cada trabalhador fosse responsável quase que por uma indústria. Portanto, sim, sem dúvida, há um salto de qualidade na capacidade de controlar, de administrar trabalhadores. Mas há um subproduto da gestão algorítmica que temos denominado de datificação, que seria um subproduto que é o processo de apropriação e monetização
dos dados produzidos por trabalhadores e consumidores quando se relacionam com a plataforma digital. Sim? Portanto, esses dados de trabalhadores e consumidores são utilizados para vender publicidade, mas também para especular muita plata, muito dinheiro, principalmente de los fundos de investimento de capital de risco. Portanto, vejam, a Uber hoje está estimada seu valor em 150 bilhões de dólares. E muito desse valor se explica porque é uma empresa que tem milhões de trabalhadores e consumidores que estão produzindo dados que são apropriados por essas empresas, e esses dados, este processo de datificação, né, potencializa, amplia, inflaciona o tamanho, o valor dessa empresa e de outras empresas congêneres ou similares. Portanto, este processo de gestão algorítmica, sem dúvida, é um processo magnífico pensando do lado do capital, não há dúvidas. Mas ele tem limites. Quais são seus limites, né? A gestão algorítmica, ela não cambiou, não alterou profundamente, essencialmente, o trabalho do repartidor, o trabalho do motorista, do taxista. Não cambiou. É mais, ela possibilitou mais agilidade, melhor comunicação entre trabalhadores e empresas, maior controle, sim, sem dúvida. Mas as bicicletas, os coches, os carros, as motos são as mesmas de um passado recente. Portanto, né, o cerne do serviço, o deslocamento de pessoas ou deslocamento de mercadorias segue sendo muito similar a um passado distante. E isso nos faz compreender o porquê que estas empresas são tão dependentes e fazem o possível e o impossível para continuar operando através de trabalhadores sem direitos sociais, em um regime de trabalho que aqui nós outros chamamos de intermitente, que só paga o trabalhador, só paga a força de trabalho quando está em atividade. É o famoso salário por peça de Karl Marx, também em referência ao início do capitalismo, né? Antes da luta das conquistas pelos primeiros direitos sociais. Mas por que então essas empresas dependem de trabalhadores intermitentes, informais e remunerados por tarefa? Porque a gestão algorítmica não cambiou, como normalmente as novas tecnologias cambiaram a capacidade produtiva da indústria. Estamos agora em uma reestruturação produtiva que nasce, que urge em los serviços. Uma tentativa de automatizar os serviços, mas os serviços são muito mais complexos de serem automatizados, são muito mais complexos de responderem com aumento, com maior capacidade produtiva do que em um passado recente as indústrias o fizeram. Portanto, vejam, nós chamamos como, utilizando o conceito de William Bauman, o efeito Bauman, que diz que os serviços sofrem de uma doença de custos. Portanto, é muito caro para ampliar as forças produtivas nos serviços. E além de ser muito caro, há uma grande possibilidade de perder qualidade. Por exemplo, na universidade, os estudos à distância, os estudos remotos, se amplia a capacidade produtiva das escolas, empresas, pero a um custo muito grande de qualidade, de baixa qualidade. Pero, portanto, no serviço, o que se vende não é uma mercadoria, mas o processo de trabalho. E, portanto, depende demasiadamente dos trabalhadores em atividade. Sim? É uma produção que empieza com um P pequeno
que sai um P de produto de produção maior, mas que se produz diretamente um dinheiro com mais valor. Portanto, se não há a etapa da produção de mercadoria. Portanto, tampouco a gestão algorítmica, tampouco a datificação foram capazes de ampliar como gostariam os capitalistas a capacidade produtiva. Mas esses capitalistas estão sem rumo, sem caminho, porque com o processo de desindustrialização estão procurando, estão loucos atrás de mais valor, de mais valia, que não se encontra mais em la indústria. Pero em serviço é muito mais difícil. Mas há, contudo, um grande mercado, um capital financeiro que tem colocado, que tem disponibilizado muito capital para essas empresas. Portanto, essas empresas estão vivas, estão hasta hoje vivas porque depende de um subsídio de capital financeiro enorme, mas que está chegando a um certo limite, porque ao fim e ao cabo essas empresas precisam produzir valor, precisam produzir lucro. E a Uber registrou o seu primeiro ano com lucro líquido em 2023. 1 bilhão, 43, 1,43 bilhão, pero a empresa já gastou 40 bilhões de investimentos de capital de risco. A Deliveroo nunca obteve lucro e já está com capital aberto em la Bolsa de Londres. A DoorDash obteve um prejuízo de 450 milhões quando realizou o seu IPO. E o iFood, que é a maior empresa brasileira, provavelmente, quiçá a maior da América Latina, no ano que se foi vendida para um grupo holandês, obteve um prejuízo de 220 milhões. Portanto, o que passa é que essas empresas precisam se apoiar de forma ainda mais contundente, precisam explorar de forma ainda mais contundente em busca de resultados positivos, claro, a classe trabalhadora. Portanto, são empresas que dependem de trabalhadores remunerados apenas quando estão em atividades. São empresas, vejam que interessante, são bilhões de dinheiro que essas empresas investem em tecnologia, mas elas não tornaram os trabalhadores mais produtivos. Os trabalhadores, motoristas, repartidores, passam boa parte de sua jornada de trabalho sem trabalho. Sim? Há um tempo maior, prolonga-se a jornada de trabalho, mas com muito tempo morto de trabalho. Portanto, é um investimento em tecnologia que não produz trabalhadores mais produtivos, porque a gestão algorítmica depende de uma massa de trabalhadores muito maior do que seria necessário para dar realmente agilidade, para aumentar o processo produtivo, para aumentar as forças produtivas, ela possui mais trabalhadores do que deveria. E isso é possível porque esses trabalhadores só são pagos quando estão em atividades. Portanto, é claro que estamos falando de, de trabalhadores que são considerados falso autônomos, né? Mas de um processo que está precarizando, que está empobrecendo setores já muito pobres, já muito precarizados. Portanto, vejam, os motoristas, os repartidores, hasta pouco tempo eram profissionais autônomos ou de pequenas empresas, mas agora esta nova força de trabalho potencializada por serem subordinados a grandes empresas estão em cada vez mais próximos à cena principal da luta de classes, sabe? Porque agora são assalariados, subordinados de empresas multinacionais muito grandes. Para se ter uma ideia, em Brasil, hasta 2016, os repartidores, os motoristas, não faziam greves, protestos contra as empresas, mas sim contra os governos, contra processos de regulação.
porque eram profissionais autônomos já paupérrimos, com baixas remunerações, e não queriam se comprometer com, por exemplo, equipamentos de segurança, com uniformes, com cursos, com processos de regulação, isto é antes das plataformas. Mas esses trabalhadores encontram empresas que são especialistas, claro, em interromper, em não deixar crescer a luta, a resistência desses trabalhadores. Então, há uma produção de consentimento. São setores que trabalhadores são muito isolados, há todo um feitiço da tecnologia. Ter um algoritmo como chefe pode ser, por um tempo, melhor do que ter chefes humanos que estão todo momento na orelha, como falamos aqui em português, né? Dos empregados, dos trabalhadores. Né? A dificuldade de ter uma alternativa à sobrevivência. Vejam, é, podemos nos tornar um repartidor em cerca de 40 minutos. Né? Quando experienciei a vida de um entregador aqui no Brasil, em 40 minutos me tornei um repartidor da empresa Rappi. Portanto, isso também produz consentimento. Em poucos minutos, você deixa de ser um desempregado, certo? A superexploração, as longas jornadas também dificultam a resistência. A competição entre os trabalhadores, o processo de individualização através da gestão algorítmica dificulta a luta, o processo de rotatividade, há muitos trabalhadores entrando, pero há muitos saindo, então esse processo também é um processo difícil de superar. Há as divisões internas, aqueles trabalhadores que dependem das empresas plataformas para sobreviver e aqueles que apenas complementam a sua renda. A dinâmica com diversas empresas, com vínculo com diversas empresas, também é um problema para a resistência. É claro, a propaganda das empresas. Pero isso não tem impedido da luta avançar por todo mundo. E provavelmente hoje, setores onde avança a uberização, avança também a luta. Né? A primeira greve do capitalismo de plataforma foi realizada em 2014, já com um caráter internacional, porque foi articulada por motoristas dos Estados Unidos, especialmente Califórnia, Inglaterra, Londres. A primeira grande greve dos repartidores ingleses da Deliveroo aconteceu em 2016. No Brasil, a partir de 2016, começam as grandes greves dos trabalhadores uberizados. Nós temos os trabalhadores espanhóis que saem para as calles a partir de 2017. Na Índia, uma greve massiva em 2017 com 100 mil motoristas. Em 2018, uma grande greve na Inglaterra contra a Uber. 2019, nós tivemos a primeira greve global quando a Uber abriu seu capital na Bolsa de Valores de Nova York. Uma greve que participamos, estivemos presentes, falando com trabalhadores e tudo. E no Brasil, em 2020, pouco tempo após o início da pandemia, nós tivemos o break dos apps. O break é como um paro de los aplicativos organizado pelos repartidores, que depois se espalhou hasta hoje por todo o Brasil. Ayer nós tivemos uma grande greve dos ciclistas aqui em São Paulo. Sim? Portanto, quais são os pontos de erupção da resistência? Né? São quando as empresas alteram o regime de trabalho, reduzindo a remuneração desses trabalhadores. Quando a Uber, quando essas empresas chegam ao mercado, oferecem salários acima da média, oferecem preços a consumidores abaixo do mercado. Mas isso é por um tempo, e depois, quando cambiam, quando trocam este regime de trabalho por um regime precário, eclodem as principais greves. Isso acontece quase que no mundo todo da mesma forma. Né? A ausência de uma rede de apoio
e de direitos e proteções sociais, que quando há acidentes, esses trabalhadores não têm o que fazer, não têm uma assistência à saúde. A ausência de comunicação, a ausência de um departamento de recursos humanos, o próprio trabalho intermitente que amplia o tempo de trabalho morto, também amplia a conversa, a união, o contato entre esses trabalhadores, que estão, através de uma nova identidade de classe, saindo de uma invisibilidade social e ganhando as ruas em processos de resistência importante. Gostaria de lembrar que agora, na Europa, após a vitória dos trabalhadores frente à diretiva da União Europeia, os países europeus, Rosina deve saber muito mais do que eu, os países europeus têm 2 anos para reconhecer que esses são trabalhadores assalariados e subordinados, conforme as suas legislações locais. Pero isto é fruto da luta dos trabalhadores e trabalhadoras europeus, né? Lutas essas que têm uma espontaneidade muito grande, de setores com baixa tradição sindical, mas que têm se articulado através das redes sociais, de novas tecnologias, de forma incrível, que têm conquistado dinâmicas internacionais, que têm se organizado através de associações, coletivos, mas também há aproximações e relações positivas entre sindicatos tradicionais e estas novas organizações de luta. Lutas essas que têm conquistado, como aqui no Brasil, consumidores e clientes que estão participando dos protestos e das greves, com recursos, com dinheiro aos trabalhadores para ampliar os períodos de greve. E também articulações que superam o setor uberizado. Aqui temos algumas lutas que os repartidores se uniram com trabalhadores do McDonald's, de outras empresas, e conseguiram fazer um paro muito grande, né, integrando setores distintos. Mas, para ficar e para caminhar para o final, gostaria de ressaltar a questão das tecnologias, né, e da apropriação das novas tecnologias, das redes sociais, pelos trabalhadores em resistência. Vejam, aqui no break dos apps, em 1º de julho de 2020, os trabalhadores conseguiram organizar um formulário que foi votado, uma encuesta, com mais de 60 mil trabalhadores e trabalhadoras de todo o país, para decidir o nome do paro e o dia 1º de julho do paro. Foi o maior paro que se teve notícia em Brasil desde o começo do siglo. Portanto, um outro grande exemplo, entrevistando um colega da Califórnia, Daniel, do Rideshare Driver United, uma grande associação da Califórnia, muito importante. Ele nos contou que a RDU criou seu próprio aplicativo que facilita a organização, a articulação das lutas, né? Portanto, são trabalhadores que estão desenvolvendo seus próprios aplicativos. Isso porque Ivan, um dos líderes da RDU, é um ex-trabalhador do setor da tecnologia da informação que perdeu seu emprego, então recorreu a Uber para continuar a viver. Outro caso importante de uso de tecnologia a favor da resistência aconteceu em Barcelona, quando a empresa criou multiplicadores para dar uma certa liberdade para os repartidores escolherem o valor que seriam pagos, porque o Supremo Tribunal de Espanha disse que não havia autonomia, porque o preço era determinado pelas plataformas. Portanto, as plataformas criaram um mecanismo de cambiar os preços conforme a necessidade do consumidor. Mas é claro que a tecnologia só lhe garantia a entrega, a realização de um pedido, quando o repartidor escolhia o menor preço. Portanto, todos se uniram em uma praça em Barcelona, muitos repartidores, e todos apenas elegiram o preço maior. E com isso fizeram um paro digital
impedindo que a empresa continuasse com seus serviços nesse dia, porque a tecnologia só estava aceitando os preços menores. Portanto, vejam, o reconhecimento dos trabalhadores uberizados como empregados, como assalariados, não é apenas uma questão de custo, é uma questão que também vai limitar o tamanho da gestão algorítmica e também a sua capacidade, limitando a capacidade produtiva destas empresas. Se esses trabalhadores forem reconhecidos como empregados, essas empresas não poderão contar com tantos empregados como contam com esta massa de trabalhadores esperando por sua chamada. Portanto, vai reduzir o número de trabalhadores, vai reduzir o número de clientes de mercado, e, claro, vai reduzir a capacidade da gestão algorítmica e, portanto, a capacidade de especular através da datificação com os dados de usuários e trabalhadores, o que vai provavelmente reduzir o tamanho e o valor dessas empresas. A própria Uber, em 2019, ao abrir seu capital na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, à época, com 4,4 milhões de motoristas e repartidores, disse em seu relatório que, se fossem reconhecidos como empregados, o modelo de negócio da empresa Uber correria sérios riscos. E é por isso que vemos que essas empresas gastam milhões e milhões e milhões de plata não para melhorar seu serviço, mas para garantir que este modelo de organização da força de trabalho informal, intermitente e remunerada por atividade se mantenha válido, porque sem esta estrutura de organização da força de trabalho como essa, essas empresas correm grande risco de limitar seu tamanho e, consequentemente, a expansão dos processos de uberização. É claro, tudo isto é fruto de luta e de processos de regulamentação. É isso. Muitas graças a todos. Dúvidas, estou à disposição para falar com todos vocês. Muitas graças. Gracias. Aplauso primero. Muchas gracias, Marco. Luego, al final, te pedimos que te quedes, luego al final hacemos preguntas para todos y ahí se responden, ¿sí? Así que ahora... Perfeito. Muy bien, bueno, continuamos ahora sí, desde Alemania con Rosina. Así A ver si puedo compartir la pantalla, espera. ahí va. Tiene que dejar de compartir, Marco. Marco deja de compartir y comparte Rosina ahí. Dale. ¿Cómo? Marco deja de compartir la pantalla. Sí, sí, sí. Rosina. Mientras Sí. tanto, le voy contando a quienes están acá presentes y a quienes están también ustedes y otras personas en el Zoom. Rosina es licenciada en Trabajo Social por el Departamento de Trabajo Social, la Facultad de Sociales de la Universidad de la República, y está viviendo en Alemania desde hace un tiempo. Su preocupación por la investigación del mundo del trabajo ha sido desde siempre, y en el último año nos hemos encontrado en una cruzada de investigación comparada entre lo que significa el trabajo del delivery en Uruguay y en Alemania. Esperamos ahora que la revista Novos Rumos Sociológicos de Río Grande do Sul nos publique el artículo, Rosy, esperemos que salga ahora nomás, pero mientras tanto está bueno que esta invitación permite conocer un poco el mundo del trabajo del delivery en Alemania, en esa comparación que hicimos, pero que seguramente además está nutrido de otra información que tiene Rosina por estar allí en vivo, ¿verdad? Llegaste a trabajar además como repartidora, tenés amigos repartidores, entonces tenés una mirada muy, como decía hoy Somaruga, un análisis concreto de la situación concreta de lo que está pasando allí, con esa posibilidad de la comparación. Así que cuando vos quieras, Rosy, no sé si lograste... Es que Marco Es que no, para que no sé cómo compartir la pantalla. se fue. Sacarle. Desde acá. Ahí. Marco, vos tenés que dejar de compartir la pantalla. Vos tenés que dejar de Compartilhar. de ¿Cómo compartir. que? Deixa eu ver como hace. Eu falo muito bem português, né? Muito. Você não tem, lá. Peraí. Parece que ya se dio cuenta. ¿O no?
não eu vou acessar esses. Lo que pasa es que, Marco, você perdeu los óculos. Entonces no veía nada, você. ¿Vos ves? Sí, pero capaz que yo puedo, acá tengo que Vou fazer poner uma coisa, peraí. compartir. Stop share. Here. Ah, ok. Valeu. Perfeito. Ahora Y sí. ahí desde acá, compartir. Ay, ¿cómo comparto la pantalla? Perdón, pero no estoy muy práctica con esta situación. A ver si lo puedo hacer más esto de acá. ¿Sería este, Nico? ¿Este es el PPT? ¿LibreOffice? No. No, Para que está, si no- está en el escritorio. A ver si, capaz que Nico lo puede compartir ahí, Rosy, yo te lo voy pasando. Gracias. A ver, Un segundo. porque no sé, no estoy pudiendo. ¿Cómo se llama la presentación? Es No, esa no. ¿Está? Tampoco. la siguiente. Sería, ¿no? Esa es. No, o vamos esa a hacer no. la de La- Juan. ¿Esa? No. No. La otra. Y la naranja. Impacto de los cambios. ¿Esta es? La naranja. No, la que te mandé junto con te mandé dos. Ay. Ah, Las comparaciones son odiosas. Eso, porque como está en Alemania e investiga la comparación, las comparaciones son odiosas, ¿verdad? No, y que esta puntualmente es muy odiosa. Es súper odiosa. A ver si yo puedo ponerlo desde acá. Está muy fuerte ahí. No, Está no. muy fuerte el audio. ¿Me entiendes, Marina? Comparaciones son- ese- Ahí. Esa. ahí, Se le ahí vos lo ves, está ¿no? Sí. A ver. No. Está, pero no importa. No importa porque la voy mirando desde acá. Me aparece una pantalla como una cosa verde nomás. Ah, Sí, sí, como que es. No sé qué dice. dejá de compartir. Ahora ya vamos en el chat. Sí, se le dio permiso a todo el mundo, pero Para compartir la pantalla, es en el botón que dice compartir, ¿no? Y después me pone una opción, un participante puede compartir a la vez, opciones avanzadas de la función compartir, pero no me dice cómo compartir pantalla, no me da la opción. Mm, extraño eso pasa. Ah, acá, listo, acá. Ah, Vamos de vuelta. ahí lo tenemos, Rosy, pará. O sea, ya no, más ya. Tranqui, panqui. Está. Ah, bien, perfecto. ¿Por qué me hace? Abrilo ahí. Está, y lo vamos pasando así. Sí, sí, No escucha. importa, quedó medio raro, pero no importa. Lástima que no le vemos Sí, así. un poquito así. Esto Ah, es pero puedes cambiar. un PDF. Es. Qué raro que quedó esto, che. Bueno, ¿Vos lo ves ahí? ahí se ve, sí, gracias. Dejamos esto de fondo y vos lo mirás de ahí. Bueno, charlás. dale. Bueno, como decía Ale, yo estoy viviendo en Alemania hace casi 2 años y cuando llegué acá mi primer trabajo fue como repartidora de delivery en una aplicación que se llama Flink. Entonces, bueno, como que viví un poco la experiencia desde adentro y después cuando salí, justo hablando con Ale, que él estaba investigando la misma parte del mundo del trabajo, decidimos hacer este trabajito de investigación. Y bueno, salieron algunas cosas interesantes. Para arrancar, más o menos lo que decía Marco al principio sobre la uberización del trabajo, bueno, las condiciones precarias y toda esta situación que se va dando dentro del neoliberalismo, y también un poco cómo repercute la llegada de las aplicaciones al mundo del trabajo. Puntualmente también lo que notábamos era que la diferencia estructural entre Uruguay y Alemania es tan grande que algunas cosas no las podemos comparar como datos aislados, sino que se dan dentro de un sistema desigual
y que, bueno, tomar a Uruguay como un país tercermundista y Alemania como una de las principales potencias mundiales. También con lo que decías, Marco, sobre lo de la organización de sindical y demás en las empresas de acá de Europa, hay una diferencia abismal entre los países nórdicos, Alemania, Holanda, Finlandia, tienen como muchas regulaciones laborales que países como España, Portugal, Italia no las tienen. Entonces también ahí hay un mundo de diferencia que tampoco se hace tan fácil generalizar. Bueno, sería por ahí en comienzo como el marco. Nada, nosotros estudiábamos un poco cómo repercutía el crecimiento abrupto de la industria 4.0 y de las inteligencias artificiales, la incorporación de la tecnología en procura del aumento del ritmo de producción, la regularización y flexibilización de las legislaciones laborales y el intento de las empresas de generar aumento en la plusvalía de capital, sin importar demasiado las condiciones laborales. El caso concreto que elegimos fue en Uruguay, Pedido Ya, y en Alemania, esto fue en Montevideo, el caso de Montevideo, y entrevistamos trabajadores de Montevideo, y en el caso de Alemania tomamos Flink, que es una empresa de reparto de surtidos de supermercado, y MAD, Medicine at Your Doorstep, que es un reparto de productos de farmacia, en Múnich, que fue donde yo estaba viviendo al principio, y entrevistamos gente de Uruguay y gente de acá, y bueno, llegamos como a algunas conclusiones para compartir. En términos generales, la población de estudio son inmigrantes, tanto en América Latina como acá. La edad promedio es entre 30 y 35 años, la mayoría son hombres, pero hay algunas trabajadoras mujeres. En el caso de Uruguay, la mayoría de los trabajadores son inmigrantes de Centroamérica, y en el caso de Alemania son inmigrantes de Europa del Este y parte de Asia. Yo no sé si se puede compartir, ahí había una tablita que creo que está en en la presentación es la número 5, ¿Esa Rosy no es? 7. No, no la veo, pero no importa porque miro la presentación de Es acá. la única tabla que hay, es esa. Ahí hay una Sí, tabla. porque hay una tabla sola, así que sí, es eso. Bueno, en principio, nada, la cantidad de horas de trabajo que se trabaja en Uruguay son 72 horas semanales, cuando en Alemania es 30, ese es el máximo de horas que podés trabajar. Podés llegar a trabajar hasta 40, pero tenés que tener un contrato específico y hablarlo con tu jefe. Si bien acá se regula todo por la aplicación, tenés personas reales, hay un recursos humanos, hay gente con la que podés hablar directamente. La relación de la empresa con el trabajador en Uruguay es esta idea de independiente o microemprendedor, que hace que sea aún más, ahí se me fue, perdón, precaria la relación laboral. Y en el caso de Alemania son dependientes, tenés un contrato laboral, y la presencia estatal acá es muy fuerte, por lo cual todas las regulaciones que se le dan a los trabajadores en diferentes áreas, ya sea en reparto, en hotelería, en gastronomía, rigen para todos los trabajadores lo mismo, no hay una diferencia ahí, es para cualquier tipo de trabajador lo mismo. Esto sería como la diferencia más grande entre los derechos laborales que tiene un trabajador de reparto en Uruguay y uno en Alemania, en términos de protección social. Ahora igual desarrollo un poquito eso. En cuanto al algoritmo, en Uruguay, por lo que hablamos con los trabajadores, nos decían que dependen de un sistema de ranking, que por ejemplo, si vos demoraste más en llevar un pedido, se te rompió la moto, te pasó algo, la aplicación te rankea abajo, entonces te dan o turnos nocturnos o te puntúan peor, como que dependés mucho del algoritmo en
en función de eso, qué tan buena va a ser tu calidad de trabajo. En Alemania no hay un sistema de ranking. La aplicación está diseñada para hacer los pedidos desde el usuario, pero también la aplicación está hecha para el trabajador evacuar sus dudas y protegerse a través de eso. Por ejemplo, si vos estás haciendo un reparto y no encontrás la casa o no te atienden el teléfono, vos llamás a tu central, a tu punto de encuentro donde vas a buscar las cosas, y tu encargado se encarga de contactar a esa persona, y en caso de que esa persona no se contacte, vos volvés a tu punto de partida, se te paga lo mismo. No depende tanto de la volatilidad de las variables, de lo que pase en el entorno de los usuarios y de la aplicación, sino que también por ese lado la aplicación es más amigable, si se quiere, con el trabajador que en Uruguay. En el caso de Uruguay existe sindicato, forma de organización, hay un sindicato bastante fuerte por la parte de pedidos ya. En Alemania no hay sindicato, no hay movilizaciones de ningún tipo, no hay reclamos. Si hay algún reclamo es individual y por parte del trabajador hacia los recursos humanos, pero en general no hay movilización sindical, sobre todo por esto que traía antes, de que realmente el Estado acá es bastante presente, y no sé si es que no están dadas las condiciones para que se genere una protesta, porque por ejemplo en el área de transporte las condiciones laborales son bastante buenas, y sin embargo los trabajadores se organizan y hacen un montón de paros y cosas para mejorar las condiciones laborales, pero en el área de delivery no hay nada así. Bueno, no hay reivindicaciones. Y en cuanto a la paga por viaje, si tienen un sueldo básico, en Uruguay nos contaban que les pagan 14 pesos uruguayos por kilómetro, y en Alemania les pagan 12 euros por hora, que eso tampoco depende de si tienen usuarios o no, y los vas a cobrar igual. Lo que sí es que los impuestos acá son altísimos para un salario básico, el salario mínimo creo que son 12 euros por hora. Estás pagando al mes unos 700 euros de impuestos, y claramente los alquileres son más altos y demás, pero aún así sigue siendo bastante mejor que en Uruguay. En cuanto al equipamiento para realizar los viajes, en Uruguay el trabajador se tiene que hacer cargo de su moto, de su nafta, de la ropa, de absolutamente todo. Y en el caso de acá, la empresa se encarga de darte acá no usan mucho moto, usan bicicleta eléctrica. Te dan la bicicleta eléctrica, se encargan del mantenimiento de las baterías, te dan el uniforme, y básicamente te cuidan en ese aspecto también. Bueno, por eso algo de las comparaciones son odiosas, porque realmente la diferencia es odiosa. Y sobre todo porque en el caso de Glovo, es la misma empresa que opera tanto en el norte de Europa y en diferentes partes de Europa como en Sudamérica. O sea, ellos juegan desde el punto de partida de que saben las diferencias sociopolíticas de los diferentes lugares, y se pueden aprovechar más conscientemente de los países de América Latina que de estos países nórdicos de Europa. De hecho, algunas de estas empresas se retiraron de Alemania y de Holanda por la cantidad de regulaciones que tienen a nivel estatal de que no les convenía ejecutar en este territorio, y se fueron a países que tenían mano de obra más barata y menos regulación. Después, por parte de el Estado. Bueno, en el Estado acá, en Uruguay, claramente no hay protección estatal de ningún tipo para el trabajador de pedido ya. En el caso de Alemania, vos tenés un contrato de trabajo. En caso de que se caiga ese contrato, vas a un seguro de desempleo en el que se te paga por un año. Creo que los primeros 6 meses es un 60% de tu salario y el resto es un 40% o algo así, pero siempre tenés como la seguridad de que si te quedas sin trabajo igualmente vas a recibir algo de dinero. Y en el caso de Uruguay es nulo, porque
el empleado tiene que pagar el monotributo, tiene que hacerse cargo de todos los costos de la mini empresa, digamos, y además no recibe absolutamente nada en caso de despido. Bueno, como decía antes, partir del punto de la diferencia estructural que existe entre Uruguay y Alemania. Uruguay es un país dependiente y Alemania es la actual cuarta potencia económica mundial. Pero si bien existe esta diferencia estructural, a nivel comparativo, el trabajo del repartidor sigue siendo uno de los trabajos más precarizados, ya sea tanto en estas condiciones acá en Alemania como en Uruguay, es uno de los trabajos con menor coste y que están menos rankeados. La mayoría de las personas que trabajan en delivery acá son personas que no han finalizado sus estudios o que no cuentan con ellos o que vienen de otros países y están recién empezando a armar sus vidas acá. Y bueno, y la conclusión a la que llegábamos con Ale es que la economía mundial está siendo avasallada por la recomposición productiva que le impone el capitalismo la reducción de los costos, y esto aceleró la necesidad de una transformación de la regulación laboral que viene siendo facilitada por el avance de la tecnología y la mundialización del capital por medio de las plataformas telefónicas. Esto presenta un escenario de profunda flexibilización laboral, en el caso sobre todo de países que no tienen presencia estatal tan fuerte. El capitalismo de plataforma representa un proyecto de regularización laboral que está en sintonía con el nuevo orden civilizatorio propuesto por el neoliberalismo y su facilidad para ordenar el trabajo, evitando la legislación nacional y aprovechando las necesidades de las poblaciones desempleadas, toma diferentes formas según el país donde se despliega su servicio. El capitalismo de plataformas avanza en todo el mundo, pero parece conservar algunas diferencias que son parte del escenario laboral de cada país. De este modo, el mismo modelo empresarial puede ofrecer trabajos con distintas condiciones en diferentes países, o tal vez pueden ser expulsados de algunos países por no respetar la normativa laboral vigente. Hay espacios del mundo que parecen ser más permeables que otros para el desarrollo de una salvaje flexibilización laboral propia del neoliberalismo, pero montada sobre las desigualdades históricas. Asistimos a un neocolonialismo digital como expresión del imperialismo contemporáneo. Y bueno, básicamente eso, como reafirmar la desigualdad que se da entre Sudamérica y Europa, que se sigue perpetuando y que se va agravando. Pero sí, y creo que sería por ahí, que no me olvide de nada. Ah, una cosa más que nos contaban los trabajadores de Pedido Ya era el tema de las propinas, que no sabemos muy bien eso, pero como que la aplicación les tomaba parte de las propinas o no les llegaba al trabajador, y que iban siendo cada vez menos, y acá eso está regulado por la aplicación y vos recibís a fin de mes, no lo recibís en el día, pero al fin de mes con tu pago mensual, vos tenés como una alcancía que te va mostrando cuánta plata vas juntando, eso queda libre de impuestos y a vos te llega toda la propina con tu salario a fin de mes. El tema, Bueno. para mí, lo más importante es la presencia del Estado o la no presencia del Estado y la cantidad de regulaciones que puede llegar a imponer ahí y el papel que juega, porque realmente es una diferencia abismal entre tener un Estado presente y no. Y bueno, listo. Ale, no sé si querés agregar algo. Un aplauso, un aplauso. Muchas gracias, Rosy. No, por mi capacidad de conocimiento técnico no te estoy viendo, pero Cerra la presentación ahí. estoy la seguro que estás cruzación. ahí. A ver si voy a apretar el botón correcto. Ah, como ese no. que abre el ojo, ese. Sí, les acaba No de toco nada. Ahora cuando diga el operativo policial que se encarga de arreglar esto, te voy a volver a ver. Rosy, muchas gracias por tu presentación. Bueno, y continuando en esta mesa por demás valiosa de análisis sobre el mundo del trabajo, particularmente en el capitalismo de plataformas y esta cuestión de los delivery y los repartos. Vamos a continuar ahora con alguien que, además de ser técnica en informática, que te arregla la computadora, Me está superando. se acaba de recibir Eso. recientemente de magíster en sociología, justamente haciendo un análisis de lo que significa este tipo de trabajo en Uruguay.
Y es una compañera muy amiga, que en realidad es argentina, es de Córdoba, pero no te vayas a poner un poco celoso, Marco, pero viste que los uruguayos y los argentinos tenemos una cosa ahí del Río de la Plata que no, nos permite compartir un montón de cuestiones, ¿no? Entre el lenguaje y el mate. Así que a esta compañera de Córdoba, que es casi uruguaya, le damos la bienvenida. Y bueno, la invitamos a darle unos 20 minutos, estamos en las 14:20, bueno, 18 minutos para Camila, para que nos pueda contar de qué se trata la investigación que ella realiza. Adelante. Bueno, hola, muchas gracias. Perdón si suena medio repetitivo, monótono para Alejandro, Mariela, Maju, que estuvieron justo hace menos de una semana escuchando sobre esto. Bueno, acá voy a resumir un poco, voy a omitir algunas partes que tienen más que ver con cuestiones del marco teórico y de la metodología. Preferí traer para compartir acá más cuestiones vinculadas a los hallazgos, porque bueno, me parece que es lo más rico para compartir sobre el trabajo de campo que hice en el marco de esta investigación para la maestría de Sociología de acá de la Universidad de la República. Un poco para contar e introducir. Bueno, esta es una foto de un collage de la Plaza Matriz, porque para mí es un lugar clave. Ha sido en la Ciudad Vieja, donde era el punto de reunión de los deliveries que estuvieron en relación de dependencia durante un tiempo acá en Uruguay. Entonces, nada, fui ahí varias veces a realizar observaciones. Bueno, contarles que como objetivo general de la investigación me propuse comprender cómo se desarrollan los dispositivos de sujeción en el proceso de trabajo y las prácticas de subjetivación de los trabajadores y trabajadoras de reparto en plataformas digitales en Uruguay durante el periodo 2019 y 2023. Como les mencionaba, no voy a desarrollar de manera exhaustiva elementos que tienen que ver con el marco teórico ni conceptos, pero sí mencionar que, bueno, la formulación de este objetivo general, que bueno, no traje los objetivos específicos, pero que están ligados a cómo identificar estos dispositivos de sujeción y estas prácticas de subjetivación. Bueno, tiene como un trasfondo desde el punto de vista teórico vinculado a la producción de subjetividad que plantea Mesadra, un italiano, donde, bueno, plantea esta cuestión que en el sujeto se encuentra una tensión intrínseca y latente entre estas figuras de la subjetividad que son la sujeción y la subjetivación. La sujeción, por un lado, viene ligada a formas y a cuestiones de la mano del capital, digamos, como también el proceso de trabajo, los procesos de proletarización han generado una construcción de una subjetividad ligada a una experiencia de mayor subordinación. Mientras que en las prácticas de subjetivación es posible también captar como esta experiencia ligada a las experiencias de soberanía y de impugnación a la lógica del capital, que está ligada claramente a la trayectoria a la historia de la lucha de clases. Pero bueno, digamos, marco más de índole estructural que me ayuda a mí para guiar el trabajo y también identificar categorías como para poder operacionalizar y estructurar de una manera en el tiempo, como yo me propongo analizar, que es en el año 2019-2023, es un buen recurso, pero a su vez también propuse como incorporar otras perspectivas ligadas al configuracionismo latinoamericano de Enrique de la Garza, de manera también de poder incorporar una mirada que me permita pensar que, bueno, esta
perspectiva estructural no sea en sí misma determinante, es decir, que los sujetos con sus capacidades de agencia tienen el sentido y la experiencia para bueno, reconfigurar códigos y entender como que las estructuras no son determinantes ni restringen la experiencia. Bueno, entonces ahora sí, entrando un poco en... después puedo profundizar un poco más sobre las cuestiones estas teóricas, pero no me quería detener mucho tiempo en eso. También mencionar que hice entrevistas en profundidad, observación no participante, análisis de la conflictividad laboral, que es como el indicador sintético a partir del cual yo analizo la subjetivación, las prácticas de subjetivación y la subjetivación política. Ese trabajo lo hice a partir de un seguimiento de las notas de prensa de los principales diarios digitales acá en Uruguay, en donde hago una construcción de la dinámica conflictual de ese periodo, identificando las demandas, protagonistas, las formas de las protestas, etc. Bueno, entonces, como para mapear un poco este escenario en el que estudié este tiempo, nos encontramos obviamente, bueno, con la empresa que tiene las características que ya son bastante conocidas por quienes estamos participando acá, pero sobre todo señalar que como empresa referente de este capitalismo de plataforma y de plataforma austera, se caracteriza por externalizar esta fuerza de trabajo, en donde, bueno, los costos recaen sobre los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero este dato ha sido como importante para mí, porque por un lado, primero identificar que Pedidos Ya es una empresa uruguaya, que tiene su origen en el año 2009 en Uruguay. Eso fue como bastante interesante para poder también situar en un contexto local este fenómeno que es en sí mismo, bueno, global y más amplio. Entonces, hacer este seguimiento, conocer un poquito más a fondo sobre la empresa, me permitió, bueno, identificar las formas de contratación y de organización del trabajo en relación a la fuerza laboral que se desarrolló durante este periodo. En ese sentido, la fuerza laboral hoy en día es a partir bueno, tienen un vínculo contractual con empresas unipersonales, es decir, se realiza el trabajo mediante la prestación de servicios. No obstante, como mencionaba al comienzo, con la imagen de la Plaza Matriz, hubo un periodo en el que se contrataron de manera directa trabajadores para esta empresa. Entonces, ahí lo que yo identifiqué fue una forma de contratación dentro de la terciarización que podría identificarse como terciarización en el sentido estricto, subcontratación en el sentido estricto. Eso es lo que ha cambiado a partir del perfeccionamiento con la gestión algorítmica del trabajo, ya que lo que permitió fue generar nuevas formas de organización del trabajo, por ejemplo, a partir del ranking algorítmico, en donde el modelo de trabajo a partir de unipersonales fue el que se terminó como estableciendo más afín a la lógica empresarial. Bueno, y finalmente resaltar que los colectivos laborales presentes son los sindicatos SINURREP y UTP hasta comienzos de este año. Ya voy a contar un poquito ahí la experiencia de estos sindicatos, y también identifiqué en el periodo la participación de trabajadores que se reunían de manera autoconvocada y llevaban a cabo distintas acciones colectivas. Bueno, esto es lo que les mencionaba recién, que el periodo de subcontratación en sentido estricto comenzó en 2017 y la contratación bajo esta modalidad no se desarrolló durante mucho tiempo, pero sí estuvieron vigentes hasta
me refiero vigente que existían trabajadores dependientes, repartidores dependientes, hasta el año 2023, que se termina de vaciar la nómina de estos empleados. Y por otro lado, es decir, los despiden, ¿no? Estamos de acuerdo, los echan a todos. Y después, la forma es esta de contratación de autónomos. Y otra de las cosas que yo traigo también, que me resultó bastante novedoso de la investigación, es esta otra caracterización de forma de acceso de trabajo a la plataforma, que está vinculada con lo que yo denomino mercado informal de cuentas. Esto es una manera de trabajar vigente en Uruguay y en muchas partes del mundo, en donde sobre todo es una forma a la que acceden fácilmente trabajadores y trabajadoras migrantes. Esto que muestro acá son publicaciones de un grupo de Facebook de cubanos en Uruguay que trabajan en Pedido Ya. Acá ahí vemos cómo se alquilan, se venden las cuentas. Y a mí lo que todo este análisis me llevó fue a pensar y entender a la cuenta de trabajo como la cuenta en la app, pensarla como un activo, es decir, un recurso que genera valor, que es capaz de generar valor a futuro. En este sentido, es un bien comercializable y permite generar ingresos complementarios. Entonces, en este sentido, había, y en las entrevistas que realicé, trabajadores que trabajaban su cuenta, pero que también eran propietarios de otras cuentas que les permitía este ingreso complementario. Dada la flexibilidad que tiene este trabajo, también el tema de estar expuestos y expuestas a grandes riesgos de trabajo, una forma también de vincularse en el mercado. Yo eso en la tesis lo describo un poco en mayor detalle, pero puede ser a través de la oferta de la cuenta en este mercado o de la demanda de la cuenta en este mercado. Entonces, fue también recurrente encontrar casos en personas que por haber tenido un accidente y no poder continuar con el trabajo, ponen este activo a que genere valor, ya sea alquilándolo durante un tiempo para que los ingresos, para poder recibir ingresos, pero además también para poder tener esta cuenta, para poder tenerla, continuar teniéndola bien rankeada, pudiendo estar siendo una cuenta cotizable, digamos. Bueno, eso vinculado a las formas de adhesión de trabajo a la plataforma. Otro elemento clave que analicé tuvo que ver con la gestión y el control de trabajo mediante algoritmos, que esto, bueno, no me voy a explayar mucho porque me parece que ya Marcos también comentó muchas características de las cuales, o sea, con las cuales yo también miro esta organización del trabajo. Por ejemplo, el pensar que no se trata solamente de un control sobre la jornada de trabajo y sobre el proceso de trabajo, sino sobre un proceso mucho más amplio que incluso tiene su repercusión en momentos extralaborales. Y esto se ve claramente con el sentido que adquiere en la subjetividad el ranking para las personas. O sea, el ranking no es una cuestión de que yo sé entonces, según dónde estoy ubicada, dónde voy a trabajar y la cantidad de demanda que voy a tener y la cantidad de horas que voy a poder trabajar. Es una dependencia por fuera del momento de trabajo a la hora de seleccionar los turnos, por miedo a bajar de ese ranking. Bueno, por supuesto que otras formas también tienen que ver con el control por rastreo, por el GPS o por los IP de las páginas de lo que se estén utilizando. Y los tickets es otra forma de gestión algorítmica que tiene que ver con el reemplazo, se podría decir, de los supervisores y las supervisoras. Cómo se automatiza
un proceso por el cual hacer reclamos, transmitir problemas vinculados a la jornada de trabajo, cualquier problema que pueda suceder con los locales comerciales o con los usuarios clientes en los que se entrega el pedido. También no perdamos de vista esto. Si bien este trabajo parece muy solitario y fragmentado, es un trabajo que tiene una vinculación muy cercana con muchos actores en el trabajo. Son, por un lado, los comercios, por otro lado, los clientes. Esto es lo que la Garza llama relación triádica del trabajo. Entonces, acá vemos que pueden surgir en el... Toda la vida. Toda la vida. Todo, sí. Le hacemos el ¿no? Toda la vida. Tranqui. No sé cómo se... Ahí está. ¿Qué estaba diciendo? Con el vínculo a la creencia. Relación triádica De la- cliente. Que no era tan solitario. Ah, bueno. Que te- Se me fue el hilo. Sí, de esto, cuando hago cuando hago este análisis del proceso de trabajo, que es algo que por supuesto no voy a describir ahora porque es algo muy descriptivo, pasos, además la aplicación lo va señalando, pero cuando uno observa esa secuencia en la que se da el proceso de trabajo, ahí es donde hay se visualiza todas las funciones, por ejemplo, que puede tener el ticket, porque yo puedo tener un problema en el local comercial, puedo tener un problema cuando voy a entregar el pedido, tengo un problema con el GPS porque me pasaba en el trabajo de campo que hice en la ciudad de Paysandú. La gente me decía, me tira en una dirección, pero me aparece en Colón. Entonces, hay como errores algorítmicos propios de la gestión algorítmica, o sea, además de los que puedan surgir en la jornada laboral, la gestión algorítmica son también algoritmos que se equivocan, se confunden y entropiezan el proceso de trabajo, y para eso también se recurre a tickets. O sea, el ticket es ahí otro elemento más de esta gestión. Una cosa interesante también en la que avancé a partir de este análisis tiene que ver con, y esto sí está asociado a ciertas formas de subjetividad que no están ligadas necesariamente a esta cuestión de la subjetividad del emprendedor, del empresario de sí mismo, de cómo incorporo todo esta narrativa empresarial, sino también como subjetividades que permiten eludir los controles. O sea, se trata de subjetividades que no van en disputa y en impugnar directamente el algoritmo, porque estamos hablando de trabajadores que están sumergidos en el trabajo y que lo continúan haciendo, pero que sí encuentran y generan formas que podrían también ser indicadas como micro resistencias en el proceso de trabajo, y en esto, en el trabajo de campo, emergieron estos dos ejemplos, el autoclicker y el fake GPS, como aplicaciones a los que trabajadores recurren, por un lado, el autoclicker para tener mayor facilidad y automatizar. Una trabajadora diría, yo uso el autoclicker para automatizar una parte de mi trabajo, que es el seleccionar los turnos que tengo que seleccionar. Ya es muy interesante la mirada que ella tiene, porque ella decía, ¿por qué si la empresa automatiza todo, yo no puedo automatizar? Y a la empresa no le gustaba que los trabajadores utilizaran el autoclicker porque lo planteaban como una competencia desleal. Y para ella no era una competencia desleal, para ella era una mejor trabajadora utilizando el autoclicker que le permitía, mientras veía televisión, que una aplicación le esté seleccionando los mejores turnos para trabajar. Esto igual tiene otra lectura que le voy a decir un poquito más adelante, pero la del fake GPS también era interesante en el sentido de que, por ejemplo,
un trabajador que trabajaba en 2 cuentas a la vez, con esta aplicación lo que indicaba era, ponía su ubicación en otra parte, entonces la aplicación Pedido Ya estaba viendo su ubicación real en una cuenta y en la otra él hacía también los pedidos. Bueno, por otro lado, en esto como de las subjetividades, hay otra forma, y sí vinculada a esto, a la construcción de subjetividades políticas que están vinculadas como a la organización colectiva, a la acción colectiva. Bueno, la representación sindical en este sector, bueno, el Sindicato Único de Repartidores es un sindicato que surge en el año 2018 y que nuclea a trabajadores dependientes, tercerizados y también de aplicaciones digitales, pero principalmente representaba el colectivo de los que les mencionaba antes, contratados de manera directa, en este sentido de la subcontratación en sentido estricto. Algunos unipersonales estaban afiliados a este sindicato, pero lo cierto fue que siempre fue un desafío para este sindicato tener llegada al colectivo de unipersonales, por las características del colectivo, la fragmentación, la heterogeneidad cultural que tiene, y etcétera. Por otro lado, destaco la participación de Unión de Trabajadores de Pedido Ya, que es un sindicato de los trabajadores dependientes de Pedido Ya. Me da cosa que no se entienda, pero entendiendo este funcionamiento en red que tienen estas empresas de plataformas, las plataformas austeras, la empresa Pedido Ya es la empresa vinculada al marketing, y las subempresas, empresas satélites, en este caso Reparto Ya, eran quienes contrataban a estos trabajadores dependientes. Entonces, Pedido Ya, los de la empresa dedicados a tareas operativas en las oficinas, formaron este sindicato, la Unión de Trabajadores de Pedido Ya, formado principalmente por mujeres y jóvenes. Estos sindicatos han sido claves en la organización de los trabajadores, pero a la vez también han atravesado grandes desafíos, sobre todo vinculados a los procesos de tercerización, porque en UTP, desde el año 2021 que se vinieron desarrollando procesos de tercerización de distintas áreas, y en ese sentido se terminó de despedir a toda una unidad operativa que estaba incluido también el sindicato, la gerencia del sindicato allí. Entonces, por eso hablamos de que bueno, ya no está en este mapa UTP. Y por otro lado esto, el despido de los trabajadores dependientes en el año 2023. Por otro lado, como les mencionaba, la autoorganización de trabajadores a partir de colectivos autoconvocados. Decime cualquier cosa del tiempo. Te quedan 2 minutos. ¿En serio? Sí. Bueno, entonces, a partir de esto, que fue un poco lo que rastreé a partir de la prensa, bueno, sobre todo lo interesante de identificar este tipo de acciones conflictivas, pensando también en, bueno, lo que son las acciones no dirigidas. Esto también fue un objetivo que yo busqué dar cuenta en este trabajo, en poder mostrar las acciones colectivas no necesariamente institucionalizadas y dirigidas a través de los sindicatos, porque muchas veces se habla de la acción colectiva y de la organización de los trabajadores a partir de las negociaciones bipartitas o de esas... y bueno, este modelo de trabajo lo que viene también es a desafiar todo esto, porque no hay tal organización, a pesar de que en Uruguay se hayan dado estas experiencias que mencionaba antes, que son súper relevantes, sobre todo en el caso de UTP, que fue el primer sindicato de plataformas, junto con el sindicato de Uber. Y algo muy interesante que se desarrolló el año pasado en relación a la autoorganización de los trabajadores fue una alianza con el colectivo de UTP, en donde se estaba comenzando a desarrollar una sinergia, esto también con mucho apoyo de
la academia y la universidad en un sentido de poder generar acciones más virtuosas. Y bueno, en este marco se desarrolló una asamblea virtual, algo que fue muy interesante poder rescatar por la forma en la que se desarrolló. Vemos este tipo de trabajadores totalmente sin disponibilidad de tiempo para la acción política y reunidos en un espacio virtual en el que combinaban el proceso de trabajo, es decir, había personas interviniendo en una asamblea mientras estaban subidos en las motos repartiendo. Y también con recaudos específicos, por ejemplo, en un momento hubo que cortar la asamblea porque al ranking 5 le tocaba tomar turnos. Entonces, son esas cosas que han sido fruto de mucho esfuerzo, que bueno, con también la desarticulación de UTP, esto continúa siendo un desafío. Respecto a lo que les mencionaba sobre el análisis de la dinámica conflictual en este periodo de 2019-2023, principalmente, esto es un resumen, claramente, yo a partir del seguimiento de la prensa, esto es una estrategia metodológica que tomo del Observatorio de Conflictos Laborales de Córdoba, en donde identificamos a través de la prensa un análisis sistemático de las noticias que nos refieren al conflicto laboral. Hay una categoría en la cual yo operacionalicé este corpus. En el periodo obtuve 13 conflictos, y acá resumo como los más importantes. Los primeros están vinculados a un accionar también más motorizado desde Sinurrep, en donde aparecen negociaciones bipartitas, y ya a partir de 2021 empiezan también a emerger y a tomar más visibilidad pública las acciones colectivas de autoconvocados por distintos reclamos. También, que no lo señalo acá, relevé conflictos más a nivel individual, conflictos asociados dentro del proceso de trabajo, que pueden ser leídos como formas de sabotaje, y también otros conflictos en Maldonado, Punta del Este y Paysandú. Bueno, entonces, un poco para cerrar, que ya me adelanté también a algunas conclusiones, quisiera como señalar estos 3 grandes ejes que tienen que ver con la atención de lo formal y las emergencias de informalidad, esto vinculado a la evolución de las formas de contratación de la plataforma y a la emergencia de este mercado informal de cuentas, que nos permite también entenderlo como una frontera interna dentro de este espacio económico y social de la plataforma, en donde jerarquiza y profundiza la precarización de los trabajadores y trabajadoras. La gestión algorítmica, entendiéndola como una forma que exacerba este control de manera flexible, y pensando también en cómo se desarrolla la autoorganización del trabajo, en tanto los trabajadores tienen que elegir los turnos, la cantidad de horas para trabajar. A través de esa lógica, que también está regulada por el control algorítmico, hay una maximización, una mirada que apunta a una maximización del beneficio económico y que permite regular esta autoexplotación. De hecho, en este sentido se puede interpretar como las plataformas que ellos también utilizan, como el fake GPS o el autoclicker, pueden ser también leídas como una forma de internacionalización de esta eficiencia, generando una ilusión de un control sobre la situación laboral que fomenta una precariedad consentida al trabajo. Y finalmente, bueno, esto que les mencionaba ahora antes sobre la acción colectiva y la conflictividad laboral,
del estudio, bueno, resaltar el rol de los sindicatos SINURREP y UTP, que eso ya se los mencionaba, y bueno, tener en cuenta cómo la gestión algorítmica y la promoción del trabajo autónomo, como también la tercerización, dificulta la acción colectiva y genera también una tensión en esta individualización y una organización más de tipo colectiva. Y el análisis de los conflictos del espacio público y las resistencias menos visibles como sabotaje es importante como tenerlas a la mira para analizar estas prácticas antagónicas de un colectivo que desafía estos controles algorítmicos y busca estrategias de reinversión empresarial al control. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila, de Córdoba Capital. Y ahora, mientras De vos- Córdoba al mundo. de Córdoba al mundo, mientras vos vas sacando este Gracias. vas poniendo. Dejar de compartir. Algo ahí, Ah, en ponela, rojito. o ponela, si no ponés la mía, ya, Ponés ya la de- queda. sí, sí, ya Que es queda. la violetita esa abajo, presentación, precarización. Y vamos presentando a la compañera. Para una más. ¿De derecha? Esta es como la gallinita ciega, bueno, claro, uno mira acá con chica, la chica. De la derecha, más para arriba. Cecilia Lacayo, licenciada en Trabajo Social, próximamente magíster en Trabajo Social, que también está investigando estos temas, que forma parte, digamos, de este grupete que tiene estas preocupaciones. Así que bueno, le damos la palabra a Ceci. Tenés los 20 minutos que tenés igual. Yo me hago cargo, Igual, yo me no, hago cargo de la tranqui. deuda. Aparte arrancamos tarde, podemos patear el tablero, que la culpa la tiene Zoom que arrancó tarde. Dale con Está Ceci. bien. No, igual estoy como justamente en una fase como también mucho más inicial de la investigación, entonces, bueno, tratar de colocar más bien algunas preguntas que me vengo haciendo. Hay algún hallazgo, pero sobre todo por dónde viene la investigación. Un poco el objetivo que me plantea en la tesis tiene que ver con comprender las formas de explotación del trabajo actual, particularmente, bueno, aquellas expresiones que tienen más que ver con el desarrollo de la tecnología y la revolución digital. Como objeto de investigación para comprender estas formas, bueno, sí, dentro de la esfera de los servicios, y las plataformas aparecen como el ejemplo paradigmático para poder estudiar algunas de estas transformaciones. Bueno, y esto, ¿no?, de las plataformas como modelos empresariales, ¿no?, que se prestan como escenarios privilegiados para todas estas desregulaciones. Y ahí, esto no es objeto, quedó ahí, pero no es objeto, pero sí, bueno, como pensar este concepto, ¿no?, que trae Marx de otros tiempos, ¿no?, pero sí de cómo estos cambios que se dan más en el momento de la circulación impactan en lo productivo, ¿no? Cómo se va transformando la producción en todas las esferas, ¿no? La producción de la hamburguesa, según lo que permite también el desarrollo de la tecnología que impacta en el momento de la circulación. Eso está como más como norte, ¿no? Y como atravesando, que como algo que haya, todavía no tengo un desarrollo, pero intentamos ir hacia ahí. Bueno, como contexto de esto, ¿no?, de esta fase de financiarización de la economía, como tratar de romper con el determinismo a veces tecnológico que se quiere dar de que estas formas de explotación existen porque las plataformas solo posibilitan este tipo de contratación, pero sí entendiendo que hay nuevos escenarios que se fundan porque es posible el control a través de, bueno, de la gestión algorítmica y demás, y es posible controlar y enviar el trabajo a los trabajadores también porque está ese desarrollo. Y también en vínculo muy fuerte con el aumento de las tasas de desempleo que se vienen dando cada vez más exponencialmente, que también permite como avanzar cada vez más en los niveles de explotación. Eso como un marco, ¿no? Bueno, esto como el contexto, ¿no?, de una precarización que no empieza ahora, que no empieza con las plataformas, ¿no?, sino que se va consolidando los procesos que venimos desde mediados de la década del 70, de la flexibilización, la desregulación, de las relaciones laborales, la pérdida de derechos de la clase trabajadora, que van como profundizando los niveles de inestabilidad de las y los trabajadores y los procesos de individualización. Como algunos hitos, ¿no? Bueno, el inicio más en la década de los 70, después en los 90 con el auge más del neoliberalismo, la profundización de todo esto, y a la vez como la expansión de una retórica, ¿no?, de esto del emprendedurismo, de las libertades, que también aparecen un poco más adelante. Y después con la crisis de 2008, la reestructuración y el avance del capital financiero, también como estas plataformas van encontrando estas
formas de explotación en este escenario. Entonces, como algunas cosas que se van viendo en estas formas de explotación del trabajo, bueno, la intensificación que se posibilita, ¿no? de la explotación del trabajo, esto del trabajador que está disponible, que está cuando está trabajando y cuando no lo hace, bueno, el ritmo también que tiene que adquirir en el momento en el que está trabajando para quedar bien rankeado, para seguir manteniendo, es trabajar más para poder mantener también la fuente de trabajo. Bueno, el proceso de pérdida de todo tipo de derechos que ha obtenido la clase trabajadora, que ya sabemos cuáles son, ¿no? Cómo se va dando, ¿no? En esto que hablábamos, la expansión del capital financiero, una subordinación del mercado en todas sus esferas, pero sobre todo la esfera del mercado del trabajo, a estas necesidades. Esto que traían también los compañeros, cómo esto va avanzando y los estados van... se va dando una regulación, ¿no? Por parte de los estados, que lo que algunos hablan como de la huida de los derechos laborales, porque no es que desaparecen, ¿no? Los derechos laborales, pero sí se va generando todo otro nuevo tipo de contratación que logra escapar de esos controles. Racionalidad neoliberal, que ya lo decía. Bueno, las plataformas digitales, esto que se presentan como superficialmente, como espacios virtuales de encuentro entre la oferta y la demanda, con una retórica de la economía colaborativa, ¿no? Como la flexibilidad aparentemente sirve porque cada uno puede trabajar las horas disponibles de manera mucho más flexible, y en realidad ocultan todo lo que se va dando a través de los mecanismos de tercerización, empresas que prácticamente no cuentan con empleados, con trabajadores porque están, bueno, tercerizando las unipersonales. ¿Cómo es el avance tecnológico en áreas tradicionales? Bueno, en este caso en el área de servicios. Esto que hablábamos, ¿no? De los datos que se van convirtiendo en materia prima, y esto que trae UNICEF, y la tendencia al monopolio, a la imposición de reglas que van trayendo las plataformas, y nuevas formas de explotación organizacional que van siendo posibles también a través de la reestructuración del capital que se da a partir del 2008. Y hay un poco pensar, bueno, en esto, que es posible, ¿no? También estas formas de explotación, por los altos niveles de desempleo, y cómo está integrado el perfil de los trabajadores, ¿no? Los movimientos migratorios también aparecen en Uruguay como novedosos después de muchos años, ¿no? Donde el saldo migratorio había sido negativo. Bueno, hace algún par de décadas esto se empieza a revertir. La migración empieza a ser de menores de 40 años y se insertan principalmente en el sector servicios. Son poblaciones de países latinoamericanos y caribeños, muchas veces con componentes de racialización, que encuentran dificultades para insertarse en el mundo del trabajo, en conseguir trabajos más dependientes. Entonces ahí, cuando falta la cédula, falta presentar el currículum, faltan conocidos que me hagan ingresar en un trabajo, bueno, conciliar también los horarios de trabajo, generar una cuenta es como la posibilidad inmediata y que genera como que se tenga que aceptar estas condiciones de trabajo porque son las posibles, también en un contexto de inmediatez, donde no podemos esperar un mes para conseguir un trabajo, sino hay que garantizar la subsistencia del día. Bueno, en general una población calificada que queda en un desajuste con los trabajos que obtiene, sobre todo en estos casos de los repartos, y cómo eso también va entrando en un círculo de informalidad donde quedan en estos trabajos y es difícil romper, ¿no? Que terminan optando por una remuneración inmediata a costa muchas veces de ceder los derechos laborales, la necesidad de la que veníamos conversando, y como eso también va generando un exceso en la cantidad de horas trabajadas, ¿no? También con esta idea que se impone de que no hay límites y que el trabajador si quiere y se esfuerza, ¿no? Y la meritocracia va a poder crecer en el trabajo y conseguir un buen salario, y cómo ese exceso también a la cantidad de horas trabajadas, también a veces por necesidad de generar ingresos para la subsistencia, para las remesas, van aumentando los riesgos a nivel de accidentalidad, siniestralidad en el trabajo. Y esto, de la necesidad de trabajo que decíamos, de la aceptación de condiciones inferiores,
Y ahí, bueno, también hay un trabajo, no cita en el PowerPoint, pero sí en el texto de Clara con Victoria Prieto, donde hablan de las actitudes a veces de repliegue y conservación para poder mantener el trabajo en este contexto de tanta necesidad. Entonces yo agrupé como, bueno, el análisis de lo que pasa en las plataformas en Uruguay como en 4 ejes, que tiene que ver con las condiciones de trabajo, con la retórica de estas plataformas, con la relación de dependencia y con lo que tiene más que ver con la función del Estado y los intentos o las discusiones en torno a la legislación. En condiciones de trabajo, bueno, se observa el aumento de la informalidad, esto que ya hablábamos, que ya sabemos como teóricamente, ¿no? El traslado de todos los costos y las responsabilidades a los trabajadores. Pero también las condiciones concretas de trabajo sumamente precarias. Esto de que el trabajador no se le dan las herramientas a la empresa, se las tiene que conseguir. Y a la vez hablábamos esto, es la población que tiene más dificultades de acceso al trabajo, entonces muchas veces son las motos que pueden conseguir, las más baratas, las usadas, las que no tienen mantenimiento. Como esto va implicando un riesgo también a nivel de salud y hasta el punto de la mortalidad, ¿no? Con también los fuertes mecanismos de control, como las herramientas tecnológicas permiten un control mucho más intenso con la geolocalización que en etapas anteriores, y la amenaza constante de caer en el ranking, de quedarse sin trabajo. Y entonces cómo eso también va impactando en la forma del manejo, ¿no? Bueno, tengo que llegar porque pierdo el pedido, bajo del ranking, y como mecanismos de control que son posibilitados por estos avances tecnológicos, muchos más fuertes que los que se podían tener en etapas anteriores de observación de capataz de los trabajadores. Bueno, el algoritmo también esto de la opacidad y la arbitrariedad, los trabajadores que intentan deducir qué es lo que está premiando el algoritmo, qué es lo que debo hacer, pero que nunca llegan a tener un conocimiento que les permita discutir con la empresa cuáles son los criterios, cuáles son, conocer también las formas que los regulan, como también algo que afecta fuertemente las condiciones de trabajo. Bueno, en cuanto a la retórica de esto, ¿no? Esta idea de presentar como el trabajo autónomo, que las nuevas contrataciones, las nuevas formas de contratación, que ahí poco pensaba en lo que traía Marco, que trae Antunes, ¿no? Bueno, nuevas formas que se parecen mucho a también protoformas de estadios anteriores del capitalismo, ¿no? Y a la vez como esa idea de que el avance tecnológico necesita de esta flexibilidad y que la única forma de contratación posible es aquella que precariza, ¿no? Este discurso también muy de la retórica neoliberal de que los derechos laborales impiden, ¿no? El progreso, son rígidos, son incompatibles con el avance de las sociedades. A la vez que este discurso como más más reaccionario, más conservador, también tratando de limpiar eso, ¿no? Con conceptos más de economía colaborativa, ¿no? Bueno, esto es mejor a que seas dependiente, y por detrás cómo eso va consolidando la responsabilización por parte de las empresas y trasladándolas al trabajador de una forma de convencer de que es una forma más libre para los trabajadores. Y bueno, esto de que el perfil demográfico, ¿no? de quienes acceden a este tipo de trabajo, que son aquellos que no pueden acceder a otros, nos va demostrando que el trabajo autónomo es más una imposición que una elección libre. En cuanto a la discusión de la dependencia, bueno, esto de que no es una negociación entre partes, porque los trabajadores deben adherir a un contrato que ya está preestablecido, entonces eso, bueno, es como muy similar, muy idéntico a lo que es un contrato laboral clásico, ¿no? A la vez los pagos los define y los realiza la empresa, no es que el cliente directamente, ¿no? En esta cosa de la plataforma como un espacio neutral donde se conectan los clientes con los trabajadores, no, en el medio la empresa está obteniendo el dinero, haciendo unos pagos en un porcentaje que definen, entonces, bueno, no hay un vínculo entre partes. Y también recomendaciones de cómo realizar, las plataformas recomiendan cómo deben realizar las tareas, cómo hacer el reparto, hay castigos y hay recompensas, ¿no? Según cómo se realiza el trabajo, el ranking es como el claro ejemplo. Entonces ahí, bueno, los trabajadores
los estudiosos más de lo jurídico hablan de esto de la primacía de la realidad, ¿no? Y ahí colocan 3 elementos que son, bueno, el contrato de adhesión, el control y la sanción. Si esos 3 elementos se dan, es lo que estaría demostrando una relación de dependencia, ¿no? Me dicen lo que tengo que hacer, me sancionan cuando no lo hago, y yo adhiero a eso y no tengo otra alternativa. Bueno, la realidad de alguna manera está hablando de que son relaciones de falsa autonomía o de dependencia encubierta. Bueno, un modelo de contratación que va arrasando, ¿no? Ahora igual me quedaba pensando en lo que traía Rosina, pero en realidad un modelo de contratación que es global, que es muy similar y que se intenta imponer de una forma similar en muchos países, y donde los estados en general no intervienen. Y después poder pensar también esto, cómo esta contratación tercerizada también hace que empresas millonarias evadan todo lo que tiene que ver con aportes de la seguridad social, justo que como país estamos discutiendo, ¿no? El de financiamiento del sistema de seguridad social, y ahí hay una fuga, ¿no? No solo en los aportes jubilatorios, sino bueno, también todo lo que tiene que ver con cubrir los accidentes y demás, en donde la desresponsabilización, además de trasladarse a los trabajadores individualmente, también afecta, ¿no? Toda la sociedad y la forma de pensar una política pública. Y bueno, como algunas reflexiones como inicial, estas, ¿no? Que no hay un determinismo tecnológico, que estos avances tecnológicos no implican que estas formas de explotación tengan que darse, pero sí son posibilitadas, ¿no? por estos mecanismos de gestión algorítmica, de control intensificado, ¿no? Del minuto al minuto de lo que están haciendo cada uno de los trabajadores, cómo reaccionaron, si fueron al baño, si no respondieron. Esto, que no tiene que ver solo con el avance tecnológico, sino como con esta coincidencia, ¿no? Del avance del capital financiero, las altas tasas de desempleo, ¿no? La hegemonía neoliberal van posibilitando el avance del capital financiero y generando la pérdida de derechos de los trabajadores. Y bueno, también esta dificultad que traían varias de las exposiciones, que está relacionada a la individualización de las contrataciones, la deslocalización. Si bien hay puntos donde los trabajadores se van encontrando y generando otras formas de solidaridad, de organización, es una dificultad, ¿no? En un inicio. Y bueno, también este discurso de autonomía que se intenta imponer como algunos aspectos que dificultan pensar la organización colectiva. Así que están... Por acá me quedo. Bueno, muchas gracias a las 4 exposiciones, las internacionales y las nacionales. Estamos muy corridos de tiempo, sin duda. Arrancamos un poquito tarde por el problema técnico, pero no quisiera perder la oportunidad de preguntar si alguien del público desea realizar alguna pregunta a alguno de los expositores, de manera de poder como concluir este espacio de manera colectiva. Así que abrimos la cancha. De a uno, no se agolpen, ¿eh? Ay, no sé, yo le quería preguntar algo a Marco de lo que dijo y me olvidé, no lo anoté, olvidé ahora. Bueno, si te acordás, lo decís, todavía estás a tiempo. Bueno, sí. ¿Y la próxima mesa va a las 4? No, ya, a las 3. Bueno, 10 capaz que lo que minutos. hacemos es por correo. Nos mandan las preguntas y las No, pueden repartimos. ser 10 minutos. 10 minutos, una por persona. Las de la próxima mesa nos dejan. Si nos atrasamos 10 minutos más, si se tienen que ir, ya no. No, tienen el tiempo. Sí, estamos en el tiempo justo. Bueno. Hagamos lo siguiente. Eso. Nos vamos a salvar de noche. Alguien que esté por Zoom, ¿desea hacer alguna pregunta para poder darle la oportunidad? Porque los demás vamos a quedar acá en la vuelta y nos podemos preguntar entre nosotros. Pero, ¿alguna pregunta que venga del lado del Zoom? No. Bueno, No sé si, sí, adelante. perdón,
Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas las contribuciones. Perdonen si en algún momento tuve mi micrófono abierto, pero me desconectaba y me conectaba y a veces quedaba abierto. Yo tengo dos preguntas, pero solo si quieren preguntas. Si no quieren, entiendo que, que les puedo escribir a los colegas después. Pero mis dos preguntas serían, una pregunta vinculada al tema de Uber y los capitales financieros, los capitales de riesgo y la gran capitalización que reciben estas empresas por esa vía. Es una pregunta para Marco. ¿Cuál es digamos, cuál es la implicancia que ven ellos en eso? Hay ya bastante literatura sobre que una parte, digamos, del capital de estas empresas es capital de riesgo y que son, digamos, destinatarios de ese tipo de inversiones, pero ¿cuál es, digamos, yo creo que si no entendí mal lo que Marco decía, que eso las hace no solo no rentables, cosa que es cierto que no son todas rentables o no en el corto plazo, pero que eso las hace menos, si no entiendo mal, ahí va la pregunta, si eso él piensa que las hace menos estables, si las hace, digamos, sí, pasajeras o no. O sea, y si no, ¿qué es lo que le aportaría o qué características le implica este tipo de capitalización que tienen, que tienen las empresas? Me encantó de parte de él la reflexión sobre todo lo que implicó para Uber su IPO, porque es muy interesante en la publicación del IPO de todas estas empresas la atención que le prestan a las cuestiones del trabajo, a la cuestión de la regulación del trabajo. Así que muy a torno con esto. Y después una pregunta para la colega que habló, no tengo su nombre acá, no sé si es Rosina, no era Rosina, la colega que habló sobre los trabajadores de Uruguay y que rentan las cuentas. Y eso es un fenómeno que nosotros vemos en todos lados, que creció muchísimo en Chile a partir de la ley. O sea, la ley terminó creando un mercado ilegal de cuentas muy grande. Y una pregunta en relación con esto sobre cuál es porque estas son cuentas ilegales, ¿no? Entonces, ¿qué implica en el proceso de trabajo de estos trabajadores y en sus ganancias, en sus salarios, en lo que terminan sacando a fin de mes, esta renta de cuentas? ¿Y cuánto es de ese valor lo que se apropia quien alquila la cuenta? ¿Y qué riesgos que haya, digamos, que ella en el trabajo de campo puede ampliar qué es lo que encontró sobre este fenómeno de, 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 de renta de cuentas, donde, por ejemplo, en el caso de Chile, nosotros vimos con colegas de Chile, lo que hay es una gran renta de cuentas por menores de edad? O sea, chicos entre 16, 15, 16, 17 años, que como no pueden acceder legalmente a trabajar, lo hacen por la vía de alquilar una cuenta. Pero bueno, una pregunta también sobre eso. Muchísimas gracias. Todas las presentaciones me parecieron buenísimas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Luciana. Entonces le damos la palabra a Marco y a Camila y con esas dos respuestas cerramos el espacio de manera muy rápida. La respuesta, si es posible, querido Marco. Sí, claro. Luciana, para ver se compreendo bien a sua pergunta, es que o que penso sobre esta posible instabilidad de esas empresas debido a subsidios, debido a necesidades de capital, de capital financiero. Eso, por ahí que es su pregunta. Perfeito. Sí, Sim, sí, por ahí. sim, claro. Veja, o que penso é que, claro, a gestão a gestão algorítmica, sim, está para se quedar, né? Não vai continuar teniendo su papel por las empresas, así como otros sistemas tecnológicos tuvieron. Pero que penso es que esta dimensão que tienes essas empresas hoje, como Uber, como tantas outras, com este valor de mercado astronômico, creio que hay mucho de especulação. Portanto, eu não creio que não vai, que essas empresas vão desaparecer, mas acredito que podemos limitar a expansão do trabalho uberizado no sentido de gestão algorítmica com trabalho informal, sem direitos sociais. Então, claro,
o mercado financeiro, os fundos de investimento de capital de risco, assim como fizeram em um passado recente, em 2000, com a crise de las .com, lembra? Se recorda? Porque Google não tinha lucro, Yahoo tampouco, e tantas outras, né? E neste momento, o Google percebeu que tinha um capital, digamos, que são os dados, sim? Então, chegaram novos estudos dizendo que os dados é algo que em um futuro próximo vão ampliar a capacidade, a eficiência das empresas como um todo. E creio que o mercado financeiro, o capital financeiro está esperando esse resultado. Veja, Shoshana Zuboff, a pesquisadora estadunidense, disse que os dados são o novo petróleo. Pero há dúvidas, sabe, desta capacidade de produzir resultados através dos dados, porque se pararmos para ver dados, é apenas um processo que vai ampliar a capacidade de publicidades, de propaganda, de marketing. Não é uma mercadoria como o petróleo. Então, eu creio que nós temos um capital financeiro que está ávido, louco, maluco por continuar, por colocar su plata, su dinheiro en el ciclo de capital. Pero estamos vivendo em uma crise estrutural onde a produção de valor é muito limitada. Então, é como se o capital financeiro estivesse ponendo muita plata em setores que há dúvidas se serão tão lucrativo como espero. Então, eu creio que podemos haver um ajuste na perspectiva, ou pelo menos da especulação, que amplia o valor de mercado dessas empresas, sabe? Com a luta, com a resistência, com os processos de regulação, eu acho que essas empresas vão se colocar em um novo lugar, um pouco mais abaixo do que agora estão, por todo o processo de especulação, o neoliberalismo, a desindustrialização, sim? Mas creio que há enormes dificuldades para essas empresas também enfrentarem em termos de produzir resultados, sabe? Então, ainda são empresas que dependem demasiadamente de subsídio no mercado financeiro. E, claro, é um tempo para isso. Estados Unidos coloca muito dinheiro, assim como a Europa e muitos países desenvolvidos, nesses setores. Pero vivemos as reformas neoliberais, as reestruturações produtivas não estão produzindo uma conjuntura de crescimento como teníamos em um período pós-guerra, com um período de pós-fordismo e tudo mais. Não, com todas as transformações, reformas, neoliberalismo, seguimos em uma época quase de 50 anos estagnados. Então, é capital tentando procurar valor para continuar seu ciclo de acumulação, mas não creio que essas empresas poderão dar estes retornos, entende? Então, há uma dúvida do tamanho dessas empresas e da sua capacidade de produzir resultados. Bueno, muy bien, muchas gracias Marco por la respuesta. Vamos ahora a la respuesta de Camila y cerramos Sí, la mesa. muy, muy breve para no robar tiempo. Pero bueno, yo creo que la riqueza de identificar estas cosas es poder analizarlas también en cada espacio, porque todo esto que yo comenté y traje hoy sobre el mercado informal es sobre la que yo pude reconstruir de la dinámica de este funcionamiento acá en Uruguay. Si bien encuentro que puede haber similitudes porque es algo que ocurre, que se venden y se alquilan, hay ciertas características que tienen que ver a las características que tiene la fuerza de trabajo propia de cada lugar, que va a determinar ciertas formas de funcionamiento específico. Acá lo que se da es que estas cuentas se intercambian sobre todo entre, en realidad, o sea, son parte, por ejemplo, del proyecto migratorio de personas que ya tienen previsto venir a Uruguay.
Entonces, vienen al país con una persona que los está esperando con la cuenta para trabajar y con todos los equipos necesarios para trabajar. Entonces, por eso digo que al tener presente que acá la mayoría de la fuerza de trabajo en un momento fueron más cubanos que venezolanos, ahora parece que son más venezolanos que cubanos, va así fluctuando también gente de países caribeños, un poco las dinámicas que se desarrollan son eso, porque son personas que también vienen solicitando refugio, que no tienen tiempo, no, o sea, necesitan trabajar en el momento que llegan, entonces lo hacen sin documentación. Bueno, una serie de características que se dan como acá y que pueden ser similares a otros lugares, pero habría que estudiarlas en detalle, porque para mí tengo esta hipótesis y que por eso me parece que está bueno como también hacer estudios comparativos de que hay realidades que son muy únicas de cada espacio según las características que tiene la fuerza de trabajo y estas estrategias que se generan en cuanto a las redes de solidaridad y también toda una parte que yo no pude abordar sobre este tema que tiene que ver con las estafas y los fraudes. Entonces, bueno, eso como para responder de una manera general, pero después algo muy específico en cuanto a los precios, por lo menos las personas que yo entrevisté que participan en este mercado, el funcionamiento es la persona que posee una cuenta, eso quiere decir que no es necesariamente la persona titular de la cuenta. Pero la persona que posee la cuenta la alquila y como los pagos son semanales, esa persona dueña de la cuenta va a recibir todo lo recaudado por la persona X que trabajó. Entonces, en base a eso, se realiza un descuento, que es lo ya acordado del alquiler, que suelen ser, en el caso de Uruguay, 2.500 pesos semanales, por ejemplo, pero puede variar. Entonces la persona que cobra todo los jornales que hizo esa persona, le va a depositar a su cuenta ese valor descontado, el alquiler, y otros descuentos menores. Yo eso lo tengo detallado, ahora de memoria no me lo sé, pero hay otra serie de descuentos que tienen que ver con lo que se le cobra al titular de la cuenta, que son de impuestos de GI-BPS, entonces el titular de la cuenta, bueno, hace ahí un cálculo y transfiere lo correspondiente a las horas trabajadas, a los pedidos y todo lo que plantea el ranking algorítmico. Y sobre la compra de cuentas, también puede variar mucho los precios porque entendiendo que el ranking define que hay cuentas buenas y cuentas malas, los valores también van a variar en relación a eso. Entonces las cuentas buenas pueden costar 30.000 pesos uruguayos y las cuentas malas pueden costar 10.000 pesos uruguayos. Eso para decir algo, pero bueno, es muy variable, ¿no? Muy bien. Gracias. Bueno, a la mesa les agradecemos a todos los que participaron y bueno, la seguimos por mail. Marco, nos escribimos, querido Marco, gran amigo, gran abrazo.